Sean todos bienvenidos a este nuevo video tutorial. El tema a tratar el día de hoy es Big Data. Entonces empezamos con la idea de que nuestro mundo gira en torno a datos en diferentes campos, como son la ciencia, la medicina, las ciencias sociales y humanidades, los negocios, comercio, la industria, el entretenimiento y el ocio. Entonces comencemos viendo cómo se da esta explosión de los datos. Desde la antigüedad hasta el 2003 se generaron aproximadamente 5 exabytes de datos. Es decir, exabyte es 10 a la 8 bytes. 10 a la 18 bytes, perdón. Entonces hasta 2003 se calculó que aproximadamente se generaron 5 exabytes. Pero después de este tiempo, hasta 2003 habíamos hablado que 5 exabytes. Y desde 2003 hasta 2012 esta cifra se multiplicó por 500 veces, es decir, 2.7 zettabytes. Para una idea de zettabytes de esta cifra es que zettabytes tenemos 10 a la 21 bytes. Y por 2015 estuvo en aproximadamente 3 veces lo del 2012, es decir, ya hablamos de cantidades de datos exageradas y bastante cantidad de datos que se han generado en tan solo 9 años y luego 3 años. Entonces, ¿qué se hace con estos datos? El progreso y la innovación ya no se ven obstaculizados por la capacidad de recopilar datos, sino por la capacidad de extraer el valor de estos datos y convertirlos los datos en conocimiento. Entonces de esto se va a tratar lo que es Big Data. Vamos a extraer el valor a estos datos para que no sean solo datos inútiles, sino que sean datos de valor y generar conocimiento a partir de estos. Entonces, ¿cuál es el valor de la información? Es el reto del Big Data. ¿Por qué Big Data? Tecnologías para Big Data Analytics, ciencia de datos, el poder de los datos y su impacto en la sociedad. Eso es lo que vamos a hablar en esta pequeña presentación. Entonces empezamos viendo ¿por qué Big Data? ¿Por qué Big Data? La escalabilidad de grandes cantidades de datos. Ejemplos. Es necesario para esta escalabilidad, por ejemplo, la exploración de 100 terabytes en un nodo se lo hacen aproximadamente 50 megabytes por segundo, que es esta exploración daría como resultado toda la exploración en 23 días. La solución es la famosa metodología divide y vencerás. La exploración en un clúster de 1000 nodos se lo hace aproximadamente en 33 minutos. ¿Cómo podemos procesar 1000 terabytes o un petabyte o 10.000 terabytes? Pues una propuesta en el 2004 de Google es el MapReduce, que es la aproximación más popular a Big Data en ese tiempo. Entonces Big Data se hace una fragmentación de estos datos, ya que tenemos un Big Data general en varios fragmentos de datos. Fragmentos de datos de procesamiento en paralelo o la fusión de modelos. Por otro lado, Douglas Gardner definió a Big Data como 3 características o las 3 Bs conocidas como volumen, variedad y velocidad. Esas son las características de que debe tener Big Data hasta el 2001. Entonces, ¿qué es Big Data en 3 Bs? Ya lo habíamos mencionado, pero sin embargo, ahora se habla de 4 Bs. Ya tenemos el volumen como cantidad, la velocidad de estos datos, la variedad de los datos, pero ahora aparece un nuevo concepto de veracidad. Entonces, Big Data son datos cuyo volumen, diversidad y complejidad requieren nuevas arquitecturas, técnicas, algoritmos y análisis para gestionar y extraer valor y conocimiento oculto en ellos. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de Big Data? Permite que una empresa tenga ventajas considerables, por ejemplo, puede animar
a divisiones con peores resultados a mejorar sin intervención directa de la dirección de la empresa. Una aplicación común es clasificar los objetivos de ventas por división o incluso por empleado. También tenemos tipos de Big Data, como son los datos estructurados. Son datos que tienen bien definido su longitud y su formato, como las flechas, los números o las cadenas de caracteres. Se almacenan en tablas. Un ejemplo son las bases de datos relacionales y las hojas de cálculo. Datos no estructurados. Datos en el formato tal y como fueron recolectados parecen de un formato específico. No se pueden almacenar dentro de una tabla, ya que no se puede desgranar su información a tipos básicos de datos. Algunos ejemplos son los PDFs, documentos multimedia, emails, documentos de texto. Y finalmente los datos semiestructurados, que se limitan a campos determinados pero que contienen marcadores para separar los diferentes elementos. Por otro, tenemos también tipos de almacenamientos, que son almacenamientos clave-valor, key-value. Los datos se almacenan de forma similar a los maps o diccionarios de datos. Se acceden al dato a partir de una clave única. Almacenamiento documental. Las bases de datos documentales guardan un gran parecido con las bases de datos clave-valor, diferenciándose en el dato que guardan. Almacenamientos en grafos. Las bases de datos en grafos rompen con la idea de tablas y se basan en la teoría de grafos, donde se establece que la información son los nodos y las relaciones entre la información son las aristas. Algo similar en el modelo relacional. Y el almacenamiento orientado a columnas, que es parecido al documental. Su modelo de datos es definido como un mapa de datos multidimensional, poco denso, distribuido y persistente. Entonces, hasta el 2015, Big Data, tecnología, tenemos una cronología. Como les había mencionado, Gartner definía las características de Big Data en el 2001 de las 3 Bs. En 2004 también les había mencionado lo que más se acercaba a un Big Data, que era el MapReduce por Google. En 2008 apareció Hadoop de Yahoo. Por otro lado, en 2010 Spark de la Universidad de Berkeley. En 2009 apareció Flink Apache, Flink, y hasta el diciembre de 2014 apareció Flink Apache, que son hitos históricos a lo largo de la cronología y la evolución de la tecnología que han servido para que se pueda desarrollar este paradigma. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para un Big Data Analytics? Lo que hemos hablado. Necesitamos agrupar diferentes tipos de datos, clasificarlos, tener un análisis en tiempo real o la transmisión instantánea de Big Data. También tenemos la asociación como relaciones, las recomendaciones del sistema. Y también tenemos los social Big Data, que son las conocidas aplicaciones, tales como Facebook, que genera 12 terabytes al día, Bing, 7 petabytes por mes, Twitter, 1 terabyte, o sea, traducidos en tweets al día, 700 terabytes datos al día, Cloud, 75 millones de scores al día, Yahoo, 14 terabytes Hadoop Cluster. Entonces aquí nace una nueva, o más bien una ciencia, que es la ciencia de los datos, que es el ámbito de conocimiento que engloba las habilidades asociadas al análisis inteligente de datos, incluyendo Big Data. Entonces, ¿qué implica esta ciencia de datos? Debe ser experto en computación y desarrollo avanzado, debe ser experto en estadística matemática, y en conjunto se tiene lo que se conoce también aprendizaje de máquina o machine learning. Por otro lado, tenemos también debe ser un experto en el dominio de datos. Entonces, aquí es esta intersección es lo que se conoce como la ciencia de los datos o los científicos de datos.
El valor de la información, el reto de Big Data, el poder de los datos y su impacto en la sociedad. Entonces, el poder de los datos, por ejemplo en Amazon, que tiene un sistema de recomendación. Empezamos como eran críticos y editores literarios, la voz de Amazon en 1995. Grant Lind en 1997 propuso un sistema de recomendaciones filtrado, colaborativo, artículo a artículo. ¿Cuál era el dilema? Lo que los clics decían o lo que opinaban los críticos. ¿Qué era lo que opinaban? Los datos incrementaron tremendamente y las ventas ahora de 1/3 de las ventas son gracias a las recomendaciones. En esto se basó este sistema de recomendaciones y se pudo incrementar los datos de la empresa Amazon. Por otro lado, el análisis de transacciones. Es un modelo de predicción de clientes embarazadas por medio de sus patrones de compra. Cremas sin perfume al tercer mes, 2 decenas de productos predicción a la fecha, acción envío de cupones cada fase del embarazo, enfado de un padre hacia hija. Cadena de grandes almacenes que utiliza el análisis de transacciones y asociaciones. Unos días después el director llamó al padre para disculparse. La respuesta conciliadora del padre fue: he estado hablando con mi hija, dijo el padre. Resulta que en casa han tenido lugar ciertas actividades de las que yo no estaba del todo informado. Mi hija sale cuentas en agosto. Soy yo el que les debo una disculpa. En cuanto al analizando Twitter para medir la salud pública, un sistema de filtrado de datos de Twitter puede inferir aspectos de salud analizando 144 millones de tweets entre 2011 y 2013. Se obtienen 13 grupos coherentes de mensajes correlacionados: gripe estacional, ejercicio y obesidad relacionados con datos geográficos. Es otro de los impactos sociales. También se puede identificar a personas con las compras de tarjetas de crédito. En cuanto a la banca, se dice que 4 compras con la tarjeta bastan para identificar a cualquier persona. De esta manera se hace la identificación, se pueden dar estos resultados. La salud en redes sociales como fuente de datos, industria, comercio, banca, ocio y cultura, ejemplo de las recomendaciones, la política y el bien social. Finalmente se puede decir que discernir información relevante y sintetizarla y extraer conocimiento de ella es cada vez un aspecto más crítico en la sociedad en la que vivimos. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por su